AGLOW es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Bienvenidos todos. Vamos a tener un encuentro especial y durante este mes vamos a tener un nuevo enfoque en nuestra investigación. Con nosotros, nuestro pastor Juan Pérez, que nos acompaña. Un gusto de estar aquí con todos ustedes, mis queridos amigos. Y también hoy tenemos una visita especial. Tenemos a nuestra pastora Nora Riquel. Encantada de estar con ustedes y con ustedes también allí. Bien, queremos introducirnos un poco en nuestra tarea, Pastor Juan. Cierto, en la época pasada, en la temporada pasada, estuvimos conversando sobre las formas en las que podíamos cuidar nuestro ministerio y en esta ocasión queremos avanzar hacia lo que es el desarrollo de las propias actividades del ministro del Señor y ver de qué manera podemos proveer ciertas herramientas para que ustedes puedan ir fortaleciendo el ministerio. Entendemos que en la iglesia hay una gran dinámica de personas y tristemente hablamos de un entrar y salir de personas de la iglesia. En algún momento se acuñó el concepto de la puerta trasera. Y entonces, en función de reconocer la existencia de esa puerta trasera, nosotros queremos enfocarnos en algunos aspectos del ministerio que pudieran ayudar a que cada iglesia fuera cerrando eso y reteniendo mejor las personas. Bien, quiero llevarlos a pensar un poquitito que nuestro sentido es que usted participe con nosotros. Usted tiene un número de teléfono ahí en su pantalla. Usted puede escribirnos, usted puede hacer sus comentarios tanto en el WhatsApp como también en las páginas de las redes sociales. Quiero invitarles también a hacer sus aportes, porque usted también tiene experiencia y también puede ayudarnos a mejorar este entender común. Queremos que esto sea de beneficio hacia la iglesia. Hoy trataremos un tema muy especial. Vamos a conversar sobre la expresión cúltica cristiana, ¿ya? También lo podemos conocer como la expresión de liturgia y para ello hemos invitado a nuestra profesora y pastora Nora Riquelme, ¿ya? Pastora. Claro, por supuesto, en pocas palabras o en palabras sencillas, liturgia es la forma de que nosotros nos acercamos a Dios en comunidad, como iglesia, y eso es muy importante. Es el despertar, la adoración y el despertar en los hermanos, la santidad de Dios y por lo tanto la preocupación por realizar un culto agradable a Dios. Bien, tengo una pregunta, hermano Juan. ¿Todas las expresiones cúlticas adoran a Dios? Sí, muy buena pregunta. Tenemos que entender que el culto entonces es una de las actividades principales de la iglesia. Allá por los 80 hubo un estudio sobre la vida de las iglesias latinoamericanas, entendiendo que un concepto común a las iglesias era el culto. Entonces, si queremos ver la vitalidad de las iglesias, qué tan vitales, qué tan activas y sanas son las iglesias, miremos el culto. Entonces, el culto tenemos que pensarlo como una actividad humana, por lo tanto, es necesario reflexionar en la pregunta que hace el pastor Marco. ¿Todas las actividades que hacemos en el culto son agradables al Señor? Ese es uno de los temas que deberíamos conversar probablemente hoy. Entonces debemos de considerar de que en nuestros esfuerzos por llegar a presentarnos a Dios, debemos de ser autocríticos, porque a lo mejor nuestras motivaciones no son las correctas cuando nos acercamos al templo o al Señor. A veces hay desconocimiento. Quiero leer un texto bíblico como para introducirnos en una mirada. El libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2.
Esta es una versión griega, pero NBI. Dice, por lo tanto, hermanos, en vista de las misericordias de Dios, les ruego que cada uno ofrezca el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es su adoración espiritual. No se adapten más a la forma de este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Exacto. Nosotros, como latinoamericanos, muchas veces pensamos que el Espíritu Santo está en la improvisación. Muchos pastores dicen, el Señor me dijo en este instante que cambie mi tema del sermón, por ejemplo. Y en el culto también a veces improvisamos tanto y no pensamos que el mismo Espíritu Santo que podemos improvisar quizás en la realización del culto, también está dirigiéndonos cuando preparamos un programa, cuando contactamos a las personas, cuando nos preocupamos de elevar una adoración bien hecha, con excelencia a nuestro Dios, que es santo. Yo creo que hay un problema en el trasfondo, porque una forma es la forma externa y otra es la interna. En la externa está lo visible, lo que vemos, la forma cúltica, el ordenamiento que damos, la presencia en el templo. Bueno, eso es físico, es externo. Pero internamente es cómo me presento yo delante de Dios. Y acá dice, os ruego pues que os presentéis. Y la idea es que no nos presentemos delante de Dios con las manos vacías. ¿Ya? Pero esa forma interna también alude a otras razones, las motivaciones, el pensamiento, la conducta que llevamos. Entonces dice Salmos 15, ¿quién estará en tu presencia? ¿Ya? Y entonces razona el contexto para decir el que anda en integridad, el que anda en lo recto, el que hace justicia, el que no toma usura. Entonces también tiene que ver con mi conducta. Me voy a presentar a Dios y estoy en una conducta totalmente apartada de Dios, y entonces me enfrento a una realidad. ¿Tiene valor mi adoración cuando yo estoy en una conducta equivocada? Como cuando el Señor lo reclamó a Israel y le dijo, en vano traéis vuestro sacrificio porque vuestro corazón está lejos de mí. Es que lo que la profesora, lo que Nora está diciendo de respecto a la preparación del culto, se entiende desde lo que en Romanos Pablo habla del sacrificio. Pablo dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los judíos estaban acostumbrados a que el sacrificio moría. Y acá le están hablando de un sacrificio que tiene que vivir. Yo sospecho que la vida cristiana, la madurez cristiana, se ve más en actitudes que en actividades. Ese es un postulado que me parece interesante de analizar. La madurez cristiana se va viendo en las actitudes que uno va tomando con los de afuera y con los internos en la iglesia. Entonces el culto va tomando un lugar central en función de la actitud con la que yo me presente delante del Señor. Y esa actitud de sacrificio tiene que ver con el de qué manera me cuesta a mí o me preparo yo o entiendo que el culto es una expresión de mi relación con Dios. El culto es un acto en el que expreso cómo estoy con Dios y cómo estoy con mis hermanos. No sé. Sí. Digo algo, pastora, mire, pensando si el culto es a Dios, estoy pensando en que tengo que dirigirme hacia Él, estoy haciendo el esfuerzo por agradarlo a Él, pero si el culto está dirigido por los hombres, puede ser que la motivación sea agradar a la comunidad que me está escuchando, o más bien cambiar algunos sentidos, como ser más liberal de lo que el mismo Señor lo permite, o manipular quizás la congregación. Entonces es muy importante entender, ¿el culto es a Dios o a los hombres? Exactamente. Nosotros, como prioridad, el que nos escucha principalmente es nuestro Dios. A Él elevamos nuestra adoración, nuestra alabanza. Y también, por supuesto, el culto tiene que tener distintos momentos y por eso tenemos que prepararlo para darle la posibilidad a los hermanos que se expresen, pero que se expresen a Dios. Nosotros, nuestro principal oidor es nuestro Dios y a Él
elevamos nuestra alabanza, nuestra adoración, pero participamos todos como comunidad. Muchos hermanos o hermanas dicen, ay, yo en mi casa oro todos los días, todo el día estoy hablando con nuestro Dios. Pero no es lo mismo reunirse y alabar a Dios juntos, como iglesia, como congregación. Y eso es diferente. Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿A quién elevamos? No es para retener a la congregación, hacer un show, como dice nuestro pastor, cómo tener a los hermanos entretenidos, cómo tener un coro, cómo tener alabanza entretenida, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Nosotros tenemos nuestra prioridad en alabar a nuestro Dios, en unirnos, en que todos lleguemos, no tan solo los que cantan lindo, sino que todos los hermanos pueden expresarse y en oración, en sus peticiones, en la alabanza, en las gratitudes, en los momentos de saludo. Un culto normal tiene que tener distintos momentos y por eso tenemos que prepararnos bien. Bien, vamos a considerar algunas de estas explicaciones que las vamos a analizar en el siguiente blog, ¿ya? Por ahora, escuchemos a nuestros auspiciantes. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz, 636, Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Muy bien, una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Yo quiero invitarle a usted que nos está escuchando a tome atención ahí en los números de teléfono, escríbanos, llámenos. Ese es un WhatsApp. Usted puede perfectamente hacer sus comentarios si no los quiere hacer directamente también en los programas que están expuestos a través de las redes. Están todos invitados a comentar, no solo a escuchar, ¿ya? Quiero seguir ahondando este tema profundo que nos va a ayudar a todos a discernir mucho mejor la acción cúltica y que la elevamos y la hacemos en todas nuestras congregaciones. Y queremos como desmenuzarlo un poquitito, no con el afán de
de generar competencias, sino para ordenar pensamientos que nos puedan ayudar a perfeccionar lo que hacemos. Pastora Nora, ¿qué elementos participan en la liturgia? Comenzando, ¿no es cierto?, por elaborar un programa que puede ser de dos maneras. Muchos pastores les gusta que todo el culto esté enfocado al sermón. Entonces eligen las canciones, la oración, la participación de los hermanos o quizás una canción especial referente todo al sermón. Pero también se puede hacer de distintas maneras, de las otras formas, independiente del sermón. Las dos formas está bien. Hay distintas maneras de elaborar un programa de culto, pero también tenemos que tomar en cuenta los hermanos, la reunión, el momento que estamos pasando como iglesia y también la comunidad en donde estamos insertos. Bien, entonces quiere decir que las personas son un elemento para el culto, ¿ya? Exacto. La organización es otro elemento que nos puede ayudar para mostrar una liturgia organizada. La gente que participa dentro del culto propiamente tal y que difiere de quienes escuchan, ¿verdad? Unos son los que están activos y los otros son receptores. Y colaboran, participan, pero no son los que funcionan en ese momento. También hay otras cosas, ¿ya? Yo quiero mostrar algunos detalles. El texto que leímos hace un momento, Pastor Juan, decía, os ruego por las misericordias de Dios, ¿ya? Sí. Y entonces, como las misericordias de Dios, las bondades de Dios, son manifiestas a todas las personas, por eso nos congregamos, porque en nosotros debe haber gratitud. Y la Biblia dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y entonces aquí entendemos otras dos funcionalidades de esta razón cúltica. Gratitud en el corazón y alabanza en nuestra boca por causa de las misericordias del Señor. ¿Qué opinas tú? Yo creo, y que también en esto podemos conversar un buen rato, Sí, claro. es que el culto es como un drama, como, con el debido respeto, es como una gran obra de teatro en el que los actores son todos los que estamos en el espacio del lugar cúltico, actuando una obra para un gran observador, el público principal, Dios y su corte celestial. Entonces nosotros hacemos el culto y como dice Nora, hay distintos actores dentro del culto, distintos roles que cumplen y distintas funciones. Pero yo sospecho que no hay receptores, sino todos estamos involucrados, no solo los que están en el púlpito, en la plataforma, sino incluso los hermanos que están cuidando la entrada del templo, porque hemos tenido más de una sorpresa en nuestros templos, en los cultos, de todos estamos actuando, todos estamos trayendo una ofrenda de gratitud y de adoración al Señor. Eso es el sacrificio que nos está pidiendo en Romanos 12. La misericordia de Dios, la capacidad que hemos tenido de percibir la presencia de Dios en nuestra vida, porque es lo mismo que Pablo va a poner en Filipenses después, cuando él dice, si hay alguna, o sea, ya que, traduciendo dice, hey, de modo que como ustedes han experimentado la misericordia, la consolación de amor, completen mi gozo. Entonces ese concepto de la adoración es una idea de que todo el pueblo está adorando a Dios como descendientes de los antiguos sacerdotes que ofrecían el culto. Ahora todos somos nación de sacerdotes, todos ofrecemos el culto, todos tenemos la responsabilidad de llegar ante el Señor con acción de gracias, con adoración, con ofrenda de nuestra vida en forma viva, para poder desarrollar los distintos roles que Nori dice. Entonces, el Espíritu de Dios nos invita a la congregación para aprender a adorarlo. Pero no todos aprendemos a adorar al Señor por venir a un templo. ¿Verdad? Es una situación progresiva donde voy aprendiendo a rendirme a Él, voy aprendiendo a colocarlo en primer lugar. Y Pastora Nora, ¿cómo puedo entender esa invitación divina? ¿Ya? Sí, yo creo que, como Romanos dice también, que toda persona al mirar la naturaleza se da cuenta que hay un ser superior atrás, y este ser superior atrás le agrada su creación,
que somos nosotros y también la naturaleza, y por lo tanto nace de nosotros el expresarnos delante de este Creador. Al despertar en la mañana, ya mirar, abrir nuestros ojos, ya nace en nosotros una gratitud a ese ser creador. Y por eso nosotros como cristianos reconocemos y enseñamos desde pequeños, ¿no es cierto?, a reconocer a ese gran creador de la naturaleza, del mundo, del universo y también del ser humano. De los niños es la alabanza pura y fresca a nuestro Dios. De ellos tenemos que aprender también nosotros, del canto puro de los pajaritos, que temprano, ¿no es cierto?, de madrugada se expresan al Creador. Bien. Yo pensaba en Salmo 5, ¿verdad? Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De madrugada me despertaré, me levantaré, oirás mi voz, Señor. ¿Ah? Pero eso es una decisión también de querer tener este acercamiento. La mayoría de las personas no tienen hábitos de oración, aunque la oración es parte de esta relación cúltica. ¿Cómo podemos mejorar esa relación de oración personal, pastor? ¿La oración personal? Sí. Bueno, es que la oración personal es algo que se aprende, valga la redundancia, a orar se aprende orando. Y yo nunca voy a aprender a orar si no veo a otros orar. Entonces mi oración personal nunca va a desarrollarse si no estoy en comunidad, en comunión con otros, viendo cómo otros lo hacen. Yo vi orar a mi abuelita, vi orar a mi mamá, he visto orar a mis hermanos mayores en el Evangelio, y el culto tiene también ese elemento, que provee la oportunidad de orar. Una infidencia en la iglesia en la que uno pastorea, yo digo, yo sé que ustedes oran en su casa, o lo sospecho, pero ahora en el templo vamos a orar en grupos, para que podamos aprender a orar unos con otros. Así que juntémonos en grupos de 2 o de 3. Nunca funciona porque las matemáticas no es lo nuestro, entonces terminan grupos de 6, pero bueno, el tema es que aprenden a orar orando. Yo no voy a orar nunca solo, sino aprendí de alguien. Y el culto es también una oportunidad de descubrir de qué manera mi hermano ora y cómo voy yo orando a él. Adiós. Pastora Nora, ¿la oración es fundamental en el culto? Por supuesto que sí, porque eso hace que los hermanos, ¿no es cierto?, hermanas, se puedan expresar. Y acordábamos recién de los sacerdotes, cómo ellos se preparaban para presentarse a Dios. También en el culto tenemos que enseñar a los hermanos que en su casa se predispongan a asistir, ¿no es cierto?, a la iglesia, a este culto que desarrollamos todos juntos, como decíamos hace un ratito, que todos somos protagonistas ante nuestro Dios. Y por lo tanto, todos tenemos que presentarnos. Y la oración individual también se tiene que dar en el culto, que los hermanos puedan expresarse, porque como decía el pastor Juan, a veces salen corriendo de su casa, a veces peleando con el tránsito, ¿no es cierto?, manejando en nuestro Santiago, que es así, y también en regiones ahora, y van llegando al templo sin siquiera haberle dicho buenos días, Señor Jesús. Quiero decirles algo. La oración es una manera de comunicarnos y relacionarnos con el Señor. Y todos nosotros somos invitados a orar. Y Jesús dijo que entrado en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te oye en lo privado y Él te recompensará en público. Entonces entendemos que hay una oración privada y una oración pública. Ahora quiero ponerlo en balanza. ¿Cuál de las dos es más importante? No, ambas son importantes. Ambas son importantes porque mi devoción personal es clave para mi crecimiento. Mi crecimiento espiritual nunca se va a desarrollar del todo si no soy parte de una comunidad. El cristianismo es una religión en la que su espiritualidad se vive en comunidad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo siempre hay una expresión de pueblo. Siempre hay un llamado a la esperanza desde los profetas, el llamado a la esperanza, que Dios va a actuar, el llamado a los apocalípticos en el periodo intertestamentario, llamando a tener esperanza en un tiempo malo, el llamado de la construcción del Nuevo Testamento, llamándonos a una esperanza de una segunda venida, pero vivir en comunidad. Entonces, mi devoción personal y mi devoción comunitaria son parte de mi formación y de mi proceso de madurez. Pastora Nora, ¿será que en esa oración privada o pública
es por causa de la intimidad, porque en la intimidad con el Señor yo puedo abrir el corazón y vaciarlo, pero en público tengo que tener grados éticos, porque no voy a contar todos los problemas a toda la gente, porque después la gente nunca más se va a olvidar de esa situación. Entonces yo creo que en el fondo el Señor dio las dos pautas, no para poner una mayor que la otra, estoy de acuerdo, pero sí para que tengamos un grado de intimidad con el Señor donde tengamos que aprender a vaciarnos. ¿Es correcto lo que digo? Claro, esa función personal y esa oración íntima tiene esa función maravillosa donde podemos derramar el corazón. Y yo a veces enseño y digo, abran los salmos de la Biblia y ahí van a encontrar las oraciones del salmista David y van a expresar por completo sus sentimientos, sus emociones, y pueden orar con los salmos, pero en el culto es diferente, como dice nuestro pastor. Tenemos que tener programado y a veces quizás una oración escrita, porque nos va a ayudar. Hay algo que se llama los ladrones del tiempo en la reunión, en el culto, y nosotros a veces nos quedamos, ¿no es cierto?, en el tiempo y hacemos una reunión de 3 horas cuando podríamos haber hecho una reunión bien ordenadita, bien hecha, bien programada, ¿no es cierto? Y los hermanos se pueden ir más temprano o el almuerzo puede ser más temprano, aunque el día domingo es el día del Señor, de descanso, podemos dejar libres horarios, pero en el culto podríamos ser un poco ordenados, incluso en las oraciones, escribirlas o poner pautas. Y no significa que ser sincero a Dios, simplemente un poquito más ordenado. Porque a veces sucede que si empiezo a enfatizar más la oración personal, individual, lo cual es interesantemente necesario igual en nuestra vida, tiendo a pensar que si yo oro solo en mi casa, cerrada la puerta y Dios me responde, al fin del día tal vez no necesito estar con mis hermanos. Puedo vivir mi espiritualidad. Y entonces, pastor, no puedo ir al culto hoy, pero voy a estar orando en casa. Eso no sé si alguna vez lo ha dicho usted o lo escuchó o le contaron que en otro lado sucede. ¿Qué valor tiene dentro del culto la oración? Porque si uno mira en orden cuánto tiempo dedicamos a la oración cuando nos asociamos en este culto, y a veces la oración es muy pequeña en relación a todas las otras actividades. ¿Es lo mismo pasa en las otras organizaciones? Es que la oración es parte del culto, pero el culto no es solo ir al culto a orar. Hoy a veces uno escucha, dice, ustedes los evangélicos hacen sus oraciones. No, nosotros oramos, pero nuestro culto no es solo la oración. El culto tiene distintos momentos y tiempos, ¿no es cierto? Me parece interesante, usted también puede opinar, ¿ya? Quiero invitarle a que nos escriba, ¿ya? Y ponga sus opiniones a través de estos números y a través de las redes. Quiero decirle algo más. Quiero invitarlo a escuchar un breve canto al Señor y en el siguiente bloque seguimos conversando sobre este profundo tema del culto cristiano. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo. De millones de ángeles que adoran día y noche al Cordero que pudo vencer, nada me callará. Su amor cambió mi vida un día y atrás, por eso cantaré. Su amor cambió por completo todo mi ser, su hermosa redención.
estalló en mí como una dulce canción. La melodía sonó. Con mis oídos yo pude escuchar su voz. Ahora hijo soy. No merecía, pero Él me entregó su amor un día en esa cruz, para que hoy pueda vivir en luz. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció. Jesucristo entronado, te damos la gloria. Recibe nuestra adoración al que está sentado en aquel trono santo. Alzo mi voz y levanto mis manos. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció. Jesús. Murió y resucitó aquel que dio su vida en eterno amor. Por eso canto yo. Mi Cristo vive, el sepulcro no lo paró. La piedra Él quitó. Y a la diestra del Padre Él se sentó. Entona mi corazón el canto de toda la creación. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció. Jesucristo entronado, te damos la gloria. Recibe nuestra adoración al que está sentado en aquel trono santo. Alzo mi voz y levanto mis manos. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció. Jesús. Todopoderoso, todopoderoso, yeah. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció. Jesucristo entronado, te damos la gloria. Recibe nuestra adoración al que está sentado en aquel trono santo. Alzo mi voz y levanto mis manos. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció. Jesús. 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 Muy bien, una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Quiero decirle que usted es bienvenido. Nos alegra mucho que nos estén mirando y que puedas integrarte a la conversación que tenemos. Estamos interiorizándonos sobre el culto cristiano y nuestro deseo no es imponer normativa, sino hablar de circunstancias que nos permitan razonar lo que estamos haciendo para el Señor. Pastor Juan. Bueno, otro de los elementos que tiene que ver con el culto es el momento en el que a veces se le llama el momento central. Es decir, como que todo lo estamos preparando para la predicación. La predicación es parte del culto. Es esencial. Hace unos días alguien me preguntó cuál era la diferencia entre un templo evangélico y un templo católico. Yo le dije que el templo evangélico era un templo, un lugar sagrado, pero no mágico. ¿Por qué no mágico? Porque nosotros no tenemos la mesa de la comunión en el centro, porque lo nuestro no es el repetir el sacrificio de Cristo en la misa. Desde la Reforma, el púlpito está en el centro,
mientras que en la Iglesia Católica los púlpitos normalmente están a los costados, antes pre-Vaticano II. Pero el tema es que nuestros cultos tienen el púlpito en el centro porque la palabra es importante. Quizá hemos sobreenfatizado la palabra en desmedro de los otros momentos, tiempos y partes del culto, pero la palabra es una parte esencial al culto cristiano. Porque la palabra es donde Dios nos habla a nosotros, donde tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El rema, como decimos, el momento en que nuestro corazón y nuestros sentidos se abren para que Dios nos diga y nos aliente y nos fortalezca y salgamos diferentes de este culto. Todos los demás elementos del culto los hacemos para Dios, pero la palabra es donde Dios nos habla a nosotros. Entonces, Pastor Juan, si la palabra tiene esta finalidad de que sea Dios expresado en el corazón de los hombres, porque lo escuchamos, lo entendemos, pero nosotros aceptamos que lo que Dios dice a mí me lo dice. ¿Ya? Así que yo estoy expectante, yo quiero escuchar lo que Dios me habla. ¿Ya? Pero ¿qué responsabilidad tiene esa persona que va a predicarnos? Bueno, el que tiene la predicación es el diácono de la palabra. En el Nuevo Testamento, en Hechos 6, tenemos los diáconos que sirven las mesas y los diáconos que sirven la palabra. Bart habló de eso también, somos siervos de la palabra. Nosotros contamos la historia otra vez, desde el púlpito, la historia de Jesucristo actualizada a la iglesia. Es responsabilidad del predicador escuchar la voz de Dios para después transmitírsela al pueblo. Entonces, la preparación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿en qué difieren? Es igual, nosotros tenemos que prepararnos para decir la palabra genuinamente, lo que Dios quiere hablar a las personas en ese día y en ese momento específico de la vida de nuestros hermanos. Y tenemos que nosotros entonces prepararnos y afinar nuestro oído para saber qué palabra vamos a dar al pueblo, a los hermanos. Tenemos que prepararnos. Yo creo que desde que estudiábamos, el profesor nos decía unas 8 a 10 horas se emplean para elaborar un sermón. Así que no es cuestión de abrir la Biblia y leerla y decirla. Hay que preparar la palabra que Dios tiene para nuestros hermanos, para elaborar el pensamiento que Dios quiere. Pastor Juan, ¿cómo podemos elaborar entonces un acercamiento correcto en la Escritura? No. La teología de la predicación es una teología desde la crisis. Todas las predicaciones tienen una responsabilidad primaria: compartir lo que Dios quiere decir a la iglesia desde la Biblia en el momento en que está viviendo la iglesia. Y eso es que las crisis tienen que llevarnos a pensar en Dios y hacer la lectura bíblica desde ese momento. Entonces, el predicador tendrá que prepararse en función o del tema que quiere compartir con la iglesia o del texto que está compartiendo con la iglesia. Partimos básicamente de esas dos, una decisión grande. Entonces, en este trabajo debe de haber investigación. No podemos quedarnos solo con el texto, porque primero tenemos que acercarnos al texto como que si lo leyéramos por primera vez, porque casi todos nos acercamos prejuiciadamente, porque ya tenemos preconceptos, porque tenemos experiencia. Entonces a veces tomamos un texto y le damos una orientación y a veces no es lo que la Escritura está diciendo. Entonces eso me obliga a que mi acercamiento a la Escritura debe de observarse más profundamente. Porque ¿cómo extraigo lo que Dios quiere decir? ¿Es lo que yo estoy entendiendo? A veces nosotros queremos enriquecer la Biblia con muchas otras lecturas. Y yo recuerdo hace unos años atrás, nuestro pastor decía, cuando se quemó mi oficina y perdí todos los libros y cassettes que yo leía antes de preparar un sermón, se me quemaron y tuve que solo predicar de la Biblia. Y había sido la época donde los sermones eran lo mejor que predicó. Eso.
Entonces, ¿cómo? Aunque el que lee solo la Biblia no lee la Biblia. Uno tiene que leer la Biblia, como nuestro pastor, el pastor que le pasó esa experiencia. La Biblia te va a hablar, la Biblia tienes que trabajarla y tienes que poder profundizar en el esquema del contexto y del texto que estás leyendo, el texto que vas a predicar. Es verdad que en nuestra Latinoamérica la mayoría de los púlpitos son púlpitos temáticos, es decir, son púlpitos como. Hoy, hermanos, vamos a hablar de cómo ser exitoso en la vida, cómo ser próspero en la vida, cómo solucionar los problemas familiares, y las predicaciones son temáticas. Es una manera, y es válida, y es la tradición. Es diferente, pero no en todas las iglesias es así, porque es distinto en otras organizaciones en las que la predicación va ordenada en función de temas del año y textos del año. El año se divide en épocas, y el libro que se van leyendo y libros que se van predicando. Sí, en todo caso, entonces, la predicación nos debe de acercar a las Escrituras y a la interpretación de esta para que sea fácil de entender. La congregación que se reúne a escuchar, no todos tienen educación bíblica o teológica, y por lo tanto el lenguaje que se va a usar debe ser de igual a igual. O sea que no puedo hablarles desde una perspectiva griega o del idioma en arameo cuando la gente en realidad todavía no lee Biblia. Entonces tengo que entender que el predicador tiene responsabilidad en traer las cosas difíciles a un plano fácil de comprensión. Entonces ahí hay un ejercicio del predicador. Exacto. ¿Ya? ¿Hay edad para la predicación? Bueno, hemos visto casos en internet de niños que predican fervorosamente. No sé cómo será eso, pero no creo que haya edad, pero sí la preparación de la persona, yo creo que es súper importante, porque tiene que primero el Señor hablarle a uno, antes de, como usted decía, bajar esa enseñanza en la predicación a los hermanos. Nosotros primero tenemos que recibir la enseñanza, y eso es lo que provoca que nosotros lo traducimos al pueblo o a los hermanos en palabras que todos entendamos. Porque, claro, yo siempre les decía a mis alumnos en griego, por favor, no vayan a usar palabras en griego en su predicación, porque es como inentendible. Entonces, no se puede predicar inentendible. Tenemos que predicar con palabras, como decía el pastor, que todos entendamos, incluso quizás si hay menores o niños. Yo creo que no es una edad para predicar. Yo creo que hay una edad para acercarse a ciertos textos. Si uno es un predicador que está recién comenzando, tiene que predicar textos que ese predicador comprenda. Hay libros bíblicos que son más difíciles de explicar, y entonces uno requiere más tiempo antes de atreverse a analizar esos textos. Yo no creo que Hebreos sea un libro fácil de predicar cuando estás recién empezando tu vida ministerial. O algunos profetas, los profetas menores, que uno dice, Isaías lo voy a predicar, sí, pero hay profetas menores como Amós, que son difíciles de leer si uno tiene menos tiempo en el ministerio, menos técnica y menos capacidad para desmenuzar el pasaje. Entonces hay libros que sí requieren más tiempo, más años quizás incluso de soltura en el púlpito para poder entregarlos con seriedad. Hablando de esto, quiero decirles que no vamos a profundizar en el proceso homilético, pero estamos hablando de la importancia de la escritura en la persona que va a exponer su palabra. Tiene una responsabilidad delante de Dios, ya lo dijeron, es aprender a escuchar al Señor, es intimar con Dios, tiene la responsabilidad de estudiar la escritura para poder hablar acertadamente la palabra del Señor, y evidentemente tiene que enriquecerlo a través de otras situaciones. Hay muchas maneras de predicación, ¿ya? Y también esa puede ser una manera de enriquecer el púlpito, ¿ya? De hecho, hay bastante literatura que uno puede acudir como para enriquecerse en cuanto a la exposición, ¿ya? Así que le queremos animar a usted no solo a escuchar,
sino a investigar y a mirar literatura al respecto que le ayude a usted en su formación, ¿ya? Quiero darle un fuerte énfasis. Estudiar homilética nos enriquece, ¿ya? Pastora Nora. Amén, sí, por supuesto. Cuando leemos en el Nuevo Testamento a Pedro, que en su primer sermón, él se basó en el Antiguo Testamento y él no predicó de la nada, ¿no es cierto? Predicó de Salmos y eso es algo real. Si nosotros queremos enseñar de la palabra, tenemos que basarnos en aprender primero y leer primero y después desarrollar, ¿no es cierto?, el tema o la palabra que queremos entregar a nuestra congregación. Pensaba un poquitito que cuando uno lee un texto, siempre uno se hace preguntas como ¿quién lo escribió? ¿Ya? ¿En qué año fue escrito? ¿Quién es el destinatario? ¿Cuál es el contexto en el cual está escrito? Y si uno tiene una miradita más profunda, puede quizás mirar cómo fue escrito y el orden de las oraciones. También puede ver los verbos y ver si los verbos están en pasado, presente, futuro, y entonces ajustar el pensamiento que usted va a dar a estas indicaciones en el camino, ¿ya? Porque usted va a ir trazando el camino, pero hay señalética. Estas son señales en el camino para explicarlo. Hay tres momentos en los que uno puede hacer rápidamente un análisis del texto para predicarlo. Un momento en el que uno observa el texto, un momento en el que uno lo interpreta y un momento en el que uno ya de la interpretación va a pasar a preguntarse de qué manera lo explico, lo entrego esto. La observación de un pasaje uno puede hacerlas a partir del uso de las preguntas, como dice el pastor Marcos. Preguntarle al texto. Dios acepta que se le pregunte y Él quiere que uno le pregunte porque es una manera de hablar con el texto. Entonces uno puede preguntar usando el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Esos 7 fantásticos amigos nos ayudan, como en cualquier texto literario, a observar lo que hay en la Biblia. ¿Qué hay aquí? ¿Qué sucede? ¿Cómo se mueve el proceso? Cercano a eso, ¿quién es el personaje central del relato que estoy leyendo? Porque el personaje central es la persona que después me va a dar la enseñanza hacia el final. Si estoy leyendo el libro de Jonás, tengo que elegir quién es el personaje. ¿Es Jonás? ¿Son los marineros? ¿Es Dios? ¿Es la ballena o el pez grande? ¿Quién va a contar la historia? Entonces observo, veo qué es lo que significa para mí eso en segundo lugar y luego de allí voy a los principios generales que saco de las preguntas para poder empezar a armar un bosquejo. Es importante bosquejar. No queremos que usted hable simplemente lo que viene a su corazón, porque todos nosotros, si nos guiamos por nuestro corazón, la Biblia dice que este es turbio, ¿verdad? Y engañoso. Y entonces vamos a confundirnos de repente por no llevar un hilo conductor. Y el hilo conductor, mis hermanos, es el tema que usted va a predicar. Entonces usted tiene un texto, el tema lo saca del texto. Y luego usted le pregunta al tema y responde por la Biblia. Y entonces usted tiene también una aplicación que tiene que estar acorde a su hilo conductor, a su tema. Por favor, algo que debemos de aprender. Si usted va a orar al final de la predicación, ore por lo que ha estado predicando, su tema. No vaya a hacer que usted predique todo el rato de salvación y termina orando por enfermos, ¿ya? Porque sería contrarrestado, digamos, socialmente. Entonces, es importante seguir este lineamiento. ¿Qué opina mi hermana en esto? Y sí, por supuesto, tenemos que tener un hilo conductor y también ser legibles, no hablar de toda la Biblia. A veces queremos predicar todo y hablar de todo y terminamos hablando de nada, como decía el pastor. Tenemos que tener un tema, un hilo conductor y terminar también en ese mismo. Pero yo creo que sí, en todos los sermones o en todas las prédicas, tenemos que dar un momento para que los hermanos lo internen y puedan en la oración final también ayudarles a reflexionar acerca del sermón, dar un momento
para que ellos internalicen la enseñanza y reflexionar. Muchas veces hacemos que se levanten, se paren o vengan adelante, pero tenemos que invitarlos a tener una acción para que ellos respondan a lo que hemos enseñado. Levantar la mano, hemos siempre hecho el acto para salvación, pero también sirve decirles, hermanos, levantémonos, pongámonos de pie y vamos a orar en esta dirección y dirigir la oración final, como decía nuestro pastor. Hermana Nora, hace un rato hablamos de la importancia de la oración y ahora estamos hablando de la importancia de la palabra y de la persona que tiene la responsabilidad de prepararse para eso. ¿Cómo conectamos la oración ahora con la palabra y la congregación? Y que los hermanos puedan, como estamos diciendo recién, relacionar lo que se expresó en la prédica con su vida personal y así expresarse y pedir a Dios que Él cambie sus vidas, que Él anime sus vidas, que puedan ellos llevarse eso en su corazón, en su vida, para practicarlo, porque la palabra de Dios en Santiago dice, el que no practica no ha asimilado la palabra. Así que nosotros tenemos que enfatizar en que ellos puedan internalizar y expresarse y prometer a Dios, ¿no es cierto?, en la oración final que les invitamos a hacer, para que ellos puedan decirle a Dios lo que van a cambiar en su vida o lo que van a internalizar de la enseñanza. Hay un elemento que tal vez no hemos tomado muy en cuenta, la importancia de la predicación dentro del culto, que es lo que se llama la introducción. Los libros clásicos de homilética dicen que tú tienes 1 minuto para captar la atención de la congregación o la perdiste para siempre. Si en 1 minuto no fuiste lo suficientemente hábil, espiritualmente hablando, para captar la atención, no los vas a captar, se te fueron. Y más ahora si tienen el teléfono inteligente y tienen acceso a internet, se te fueron definitivamente y nunca más estuvieron en la predicación. Entonces, la introducción, la presentación del mensaje es también importante dentro del culto. Es decir, de cómo llega la predicación. Llega después de 1 hora y media de cantar, llega después de mucho rato que están haciendo gimnasia evangélica, pónganse de pie, siéntense, pongámonos de pie para cantar, sentémonos para orar, pónganse de pie para eso, o cómo es que el orden del culto permite que las personas estén esperando escuchar a Dios y también sean guiados por el que está dirigiendo el culto, y luego el que sube al púlpito a predicar, de qué manera lo hace rápido. Aunque actualmente se está pensando que la introducción a los sermones no es necesariamente de 1 minuto, porque hay tanta carga en la mente de las personas cuando llegan al culto que hay que ir ayudándole capa por capa a deshacer todos esos bloqueos para poder escuchar al Señor también. Entonces, un poco más larga la introducción. Es un tema interesante. Ya se ha dado cuenta que esto tiene muchos bemoles, tenemos muchas cosas que mirar. Y yo quiero agradecerle, Pastor Juan, Pastora Nora, por estar con nosotros, ¿ya? Y invitarlos a ustedes a la siguiente semana. Nos vamos a volver a encontrar, vamos a continuar este tema. Mientras tanto, usted puede llamarnos, escribir y también puede preguntar. Debemos también informarle que tenemos conversatorios como estudios ministeriales. Todos los días lunes, 8 de la noche, estamos invitándole a los pastores o a los líderes que quieran ser parte de una conversación sobre temas, evidentemente de ministerio, y para ello solo debe de escribirnos al WhatsApp y hacernos saber que quiere hacerlo para mandarle un link e invitarlo a que usted también sea parte de esta gran familia Estudios Ministeriales, para servirle. Dios les bendiga. Cierto.